bajo la cobertura del apóstol Guillermo y la profeta Ana Maldonado del Rey Jesús, impartirán en el Congreso la importancia de la herencia de los hijos. Adquiere tu entrada desde ya en Librería Decisiones Editorial y Publicaciones. Entrada general, 100 lempiras. Te invitan el apóstol Alejandro Espinosa y la pastora Yulisa de Espinosa de la Misión Internacional El Shaddai. Más información al 9496-3190. Levanta sus manos y vamos a adorar al Señor en este momento, a darle gracias por todos estos milagros que Él ha hecho en estas vidas. Vamos a enfocarnos en Él por un momento. Levante sus manos y cierre sus ojos ahora. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, diste tu vida por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No te puedes perder esta cita divina, en la que tu identidad como hijo de Dios será afirmada. El viernes 10 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en las instalaciones de la Misión Internacional El Shaddai, en San Pedro Sula, el apóstol Edwin Amaya y la profeta Carmen de Amaya de Tegucigalpa, de la Red Vino Nuevo, bajo la cobertura del apóstol Guillermo y la profeta Ana Maldonado del Rey Jesús, impartirán en el Congreso la importancia de la herencia de los hijos. Adquiere tu entrada desde ya en Librería Decisiones Editorial y Publicaciones. Entrada general, 100 lempiras. Te invitan el apóstol Alejandro Espinosa y la pastora Yulisa de Espinosa de la Misión Internacional El Shaddai. Más información al 9496-3190. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes que nos permite Dios estar compartiendo a través de Canal 12 Multicable desde la ciudad de Puerto Cortés, Honduras, a las naciones, también a través de en lo que es Facebook y en lo que es Canal 12 en la costa norte del departamento de Cortés. Ha sido una semana bastante ocupada, con mucho movimiento, y sé que cuando uno entiende los propósitos y las disposiciones del Señor, del corazón del Señor, pues uno hace lo que el Señor le va permitiendo a uno. Más sin embargo, hoy sabemos que Dios ha dado una palabra para estarla compartiendo en lo que es la función de los reyes y los sacerdotes, donde también entra y la palabra nos dice, el rey Josafat comparte en sus palabras y dice: creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En el día de hoy vamos a estar viendo sobre cómo el rey de Samaria pudo experimentar la bendición de tener al sacerdote y profeta Eliseo. En ese momento, pues Eliseo estaba funcionando como el hombre de Dios en ese lugar, y el rey de Samaria pudo ver la bendición de poder tener hombres de Dios en el lugar. En estos tiempos, la gente tiene que entender que en el mundo espiritual Dios establece autoridades. Y muchas veces cuando hay reyes que quieren hacer el trabajo del sacerdote o del profeta, entran en serios problemas, porque Dios a cada uno nos ha dado una asignación, nos ha dado ese manto, esa cobertura para poderla ejecutar en el mundo espiritual. Con propósito, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos ha escogido, nos ha separado y trabajamos juntos. Primeramente, en la palabra del Señor, nosotros podemos ver que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice ahí la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis nos da la revelación, y en realidad en este libro en inglés se llama Revelation, la revelación de lo que el soberano de los reyes de la tierra, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una persona que Dios ha levantado, y como lo dice en el libro de Isaías sobre el rey Ciro, que de sus lomos saldrán reyes. Dios, al que lo levanta en el área del reinado, como rey,
Es una persona que también a la vez Dios la empodera para activar a otros como reyes. Y Dios da la revelación, da el discernimiento con las personas que se identifican con el ADN en el llamado. Igualmente en el sacerdocio, cuando Elías está a punto de ser tomado, Dios le dice a Elías que vaya a ungir a aquellos que van a ser reyes, y también al profeta, a Eliseo, que va a ser el profeta suplente o que va a quedar en su lugar. En Apocalipsis, la palabra nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Cristo Jesús nuestro Señor, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino y tomó y recuperó lo que el hombre había perdido por el pecado. Por eso en el versículo 5 nos habla de que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El hombre por el pecado había perdido los beneficios, la bendición que Dios nos había dado. La autoridad el hombre la perdió por el pecado. Por eso es que nosotros no podemos trabajar con el pecado. No podemos andar en pecado. Y en realidad no debemos hay cosas ni mencionarlas. Pero no podemos nosotros estar coqueteando, estar jugando. El mundo espiritual no es para estar jugando. Satanás, dice la palabra, no viene para estar jugando con usted, viene para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino y recuperó, retomó lo que el hombre había perdido por el pecado al morir en la cruz, derramar su sangre, y su sangre nos limpia a nosotros de pecado. Y aquí nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Es un complemento. Se imagina a uno de sacerdote, como pastor, como ministro, sin reyes en la iglesia. Es muy difícil que el reino avance. No puede haber un reino sin rey. Y el reino de Dios, Dios por eso lo estableció con reyes y sacerdotes. Unos ministramos en el sacerdocio, ministramos en el poder, ministramos en la revelación, ministramos en la palabra profética, ministramos en la revelación de la hora, pero Dios también levanta a los reyes al lado de uno. Cuando yo vi en la vida del rey Salomón cómo Dios le dio la sabiduría a él, y Dios vino y dice que levantó 12 gobernadores al lado de él, y estos gobernadores, cada uno era encargado en cada mes del año, cada uno tenía un mes asignado en el cual se hacía responsable de toda la provisión de la casa del rey. Y si usted miraba el listado de todo lo que se le daba a diario al rey, a diario, era algo grande, era una responsabilidad grande. Pero Dios así nos equipa. Igual, a todo sacerdote, a todo ministro de la palabra, Dios nos ha asignado reyes. Y vamos a ir viendo eso en el progreso, en el avance, en el proceso, porque tienen que haber procesos. Todos pasamos procesos. Sean los reyes como los sacerdotes, todos pasamos procesos. Y Dios lo permite, ¿verdad? Dios lo permite por causa de que el que no pasa el proceso no valora. El que no pasa el proceso, en el suceso se revienta, porque el que no pasa el proceso no reconoce de dónde viene, lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde Dios lo sacó, para vivir agradecido en las victorias. El que no pasa eso y pasa un solo a las victorias, a los sucesos, a las conquistas, se envanece, se le olvida. Por eso dice la palabra que al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Entonces, vemos en la palabra, no sé, Marvin, si hay chance de que también en el puntero pueda escuchar el fondo, si es posible. Dice en la palabra, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 10, nos dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 10, dice ahí: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Y el versículo 12 dice, de 2 Reyes, capítulo 6, versículo 12: entonces uno de los siervos dijo:
no rey mío, perdón, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Uno de los siervos del rey le contesta al rey que no es que hay un espía, no es que hay un traicionero, sino que lo que está hablando el rey enemigo, el rey en lo más secreto, dice la palabra que Dios se lo revelaba a Eliseo. Miren lo bonito cuando uno camina de continuo en lo del Señor. Entre más nos metemos con el Señor, nuestra sensibilidad se aumenta. La oración aumenta la sensibilidad para oír la voz de Dios, para oír los consejos de Dios, para sentir su presencia, para tener ese discernimiento en el mundo espiritual. Y la palabra dice que el varón de Siria, el rey de Siria, estaba preocupado porque creía que alguien estaba llevando mensajes al rey de Samaria. El rey de Siria pregunta, pero no le dice uno de sus siervos. Uno de sus siervos le dice: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Hay profeta en casa. Wow, qué lindo cuando hay palabra de continuo, cuando hay visión, cuando hay revelación, cuando hay mover de Dios. En un lugar donde a Dios no se adora, en un lugar donde el tiempo es limitado para adorar a Dios, lo que va a haber es una rutina, lo que va a haber es ahí religiosidad, no va a haber vida, no va a haber experiencia. No podemos limitar nosotros, y por eso como ministros muchas veces hemos contristado al Espíritu Santo. Lo hemos contristado porque no le damos la libertad a que Él opere. Muchas veces a mí me ha pasado del trabajo, venimos cansados, venimos desgastados, tal vez especialmente cuando han habido fuertes temperaturas. En el día de repente han habido encuentronazos con compañeros, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, y cuando uno es puesto por supervisor, por encargado, mayordomo, le toca estar enfrentando gente, y hay gente que no teme de Dios, otros con envidias y tantas situaciones. Entonces cada vez que usted tiene un encontronazo así, de usted sale fuerza, de usted sale poder, hay un desgaste, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando venimos después de trabajar cansado físico, desgaste interior por los encontronazos, cuando venimos a la iglesia, al inicio nosotros venimos todavía con nuestro razonamiento, con nuestros pensamientos, todavía pensando en el trabajo, pensando en la casa, pensando en los niños, en cuentas por pagar, hasta que entramos en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de comunión, comenzamos a descargarlos, y la presencia de Dios mismo a través de su Espíritu Santo comienza a ministrarnos la paz, comienza a ministrarnos esa tranquilidad, esa confianza que solo Dios la puede dar. Como reyes y sacerdotes, Dios nos llama. Eliseo estaba funcionando como el profeta, como el sacerdote, como el hombre con la palabra al día. Pero el rey de Samaria, dice la palabra en el 6:10 de Segunda de Reyes, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Los hombres de negocio tienen que estar de continuo en esa relación con los hombres de Dios. Cuando usted entiende que es Dios que lo ha empoderado como empresario, como empresaria, como negociante, como negocianta, como hombre de negocios, mujer de negocios, como empresario, como empresaria, cuando usted entiende que es Dios que lo ha empoderado con un propósito del reino, eso que Dios le ha dado, para que entre en un aceleramiento, para que entre en la bendición, siempre tiene que estar conectado con el hombre o la mujer de Dios. Téngalo eso por seguro. Dios no hace nada a ocultas.
Dice la palabra que Dios no hará nada sin que lo haga saber a sus siervos, los profetas. Este rey de Samaria gozó de la bendición de no caer en las trampas del enemigo porque oía la voz de Dios a través del profeta. El rey Josafat, cuando él dijo esas palabras, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, él lo dijo con mucha convicción. Y es por eso que, aún por eso, yo decidí ponerle ese nombre a uno de mis hijos. Porque a mí me llamó mucho la vida del rey Josafat. Un hombre que siempre consultaba a Dios antes de ir a la batalla. Un hombre que tomaba en cuenta a Dios. Cuando usted toma en cuenta a Dios, tenga por seguro, las cosas van a salir bien. Porque el nombre de Dios no va a ser avergonzado, ni Él lo va a permitir. Aquí en el versículo 12... responde este siervo al rey de Samaria y le dice: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras de que tú hablas en tu cámara más secreta. Delante de Dios no hay nada oculto. Por eso usted no puede andar por las bandas, usted no puede andar haciendo nada en oculto. Todo usted tiene que hacerlo con transparencia, porque una vez que usted entiende que Dios lo ha empoderado como rey o como reina y lo ha levantado, claro, el enemigo nunca va a estar contento y él va a buscar cómo hacerle quedar a usted mal. Pero si usted trabaja, como dice la palabra, Daniel en el capítulo 6 dice que buscaron cómo acusarle y hacerle daño, dice, pero no le hallaron ninguna falta, porque era fiel y no tenía ningún vicio. La fidelidad, la integridad es muy importante en nosotros delante de Dios y delante de los hombres. Como empresarios, ¿verdad? Usted sabe que Dios le ha asignado a usted su parte y una parte usted sabe que el 10% es del reino, es de la obra. No lo toque, no lo negocie. Y si lo negocia por X razón, usted lo toca porque Dios sabía que había gente que lo iba a tocar. Dice la palabra que el que toca el diezmo, entonces tiene que, cuando lo trae, traerlo con una quinta parte de lo que tomó. Así dice la palabra. Eso es serio. Eso es serio. O lo otro es que usted haga una renovación delante de Dios y diga: Señor, si tú me das el dinero, yo lo doy, pero siento que no puedo, pero lo que quiero es renovar mis votos contigo. Usted viene y renueva sus votos con el Señor. Pero como rey, como reina, usted tiene que saber que Dios lo ha levantado a usted para ser de apoyo a un hombre o una mujer de Dios, en una casa de Dios, en una iglesia. Dios le ha levantado a usted con propósito. No se desligue de lo que Dios ha puesto en su vida. La palabra nos dice que el rey de Siria mandó a buscar dónde estaba el profeta Eliseo. Y la razón era para prenderlo, para quitarlo. El enemigo va a buscar siempre cómo apartarle a usted del hombre y la mujer de Dios. Hay dos cosas que usted tiene que ver como hombre y mujer de Dios, empresario, empresaria, mujer de negocios, hombre de negocios. Hay dos cosas que el enemigo va a buscar alejarle: de su autoridad espiritual y del altar. De su autoridad espiritual y del altar. Porque una vez que su corazón se separe de ellos, es el reflejo que su corazón ya comenzó a separarse de Dios. No vamos a amar al hombre de Dios si no amamos a Dios. Respetamos al hombre de Dios porque respetamos a Dios. Donde no hay respeto al hombre de Dios es porque no hay respeto a Dios mismo. Cuando usted sabe a quién servimos, a quién honramos, a quién seguimos, que es a Dios, usted va a respetar y va a buscar que la bendición caiga sobre su vida. Cuando nosotros vamos a casa madre, al Shaddai, que hace poco pues estaba el spot que ustedes pudieron ver de lo que va a ser mañana, la importancia de la herencia de los hijos, un tema muy lindo que trae el apóstol Edwin y la profeta Carmen. Va a ser un tema que va a traer mucha bendición. De aquí vamos un grupo de Puerto Cortés para allá del Ministerio Evangélico Euloqueo. Vamos un grupo a recibir, primeramente a honrar a Dios, al hombre de Dios y a recibir de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Va a estar poderoso. La ofrenda sugerida son 100 lempiras. Es algo significante. A mí me han enseñado a sembrar en el reino y nunca ver las cosas como un gasto, sino como una siembra.
estoy sembrando en el reino y a la vez estoy sembrando en mí mismo. Por lo tanto, si yo creo que Dios me ha llamado y que hay algo especial para mi vida, voy a sembrar en mí también. Y esto me va a llevar después a sembrar en otros. La palabra dice que mandaron, entonces envió el rey a la casa de Eliseo, mandó, dice, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15, dice 2 Reyes 6:15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Giezi era el servidor, todavía no se movía en las dimensiones del profeta, del hombre de Dios. Giezi podría haber alcanzado de este manto el profeta Eliseo, pero llegó un momento que el corazón de Giezi fue probado. Y eso pues se ve en el capítulo anterior, en el capítulo 5, donde vino Naamán y recibió la sanidad. Pero yo sé que esto es otro tema y lo voy a dejar un momento. Solo quiero decirle que el corazón de Giezi fue probado en obediencia y en integridad. Y no fue íntegro. Hizo algo sin cobertura. Hizo algo que su amo Eliseo no le ordenó. No hagamos cosas fuera de la voluntad de Dios. No hagamos nada, hagámoslo todo en unidad. En el matrimonio hagámoslo en unidad. En la iglesia hagámoslo en unidad. En el liderazgo. Y especialmente hay dos grupos que se me han enseñado, que son dos grupos que son peligrosos. Y tengan cuidado ustedes, estos dos grupos, con mencionar a vivir bajo autoridad y en autoridad y en comunicación con su autoridad. Los intercesores y los profetas. Los intercesores y los profetas. Vivan y traten de ser transparentes con su autoridad inmediata, como sus pastores, el apóstol, con la cobertura que ustedes tengan, traten de vivirlo. Los intercesores, transparentes. Tienen que vivir transparente con su autoridad, porque como ustedes se vuelven, llegan a entrar en una sensibilidad al mundo espiritual, ahí hay que tener cuidado, porque el enemigo hacernos creer que ya no necesitamos autoridad, ya no necesitamos dar cuenta, ya Dios me habla a mí. Sí, Dios nos habla a nosotros, pero Dios va a respetar siempre la autoridad. Y aquí la palabra dice que se levantó de mañana, preocupado el siervo, y dice, y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo, y Jehová dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Nos vamos a quedar hasta donde tuvo la oportunidad de que al siervo de Dios, ora Eliseo por él, ora a Dios para que le abra los ojos y comience a ver el mundo espiritual. Giezi en ese momento fue empoderado a otro nivel, a poder ver en el mundo espiritual. Cuando la profeta Evi me compartía y me testificaba cómo Dios usó un varón para cuando ella fue empoderada, la profeta Evi Ramírez de Guatemala, bendecimos a la sierva, cuando se oró por ella y oró por ella para que sus ojos se abrieran y comenzara a ver en el mundo espiritual. Dios va a usar a aquellos hombres que ha puesto en autoridad para que se le accese a usted a ese nivel. Es muy importante que usted muestre fidelidad, porque cuando usted es fiel al hombre y a la mujer de Dios y tiene identidad y sabe que ellos son sus padres espirituales, con gusto y con revelación del Espíritu van a orar sobre su vida y usted va a comenzar a dimensionarse a otro nivel en el mundo espiritual. Aquí Giezi pudo comprobar, como dice la palabra, oró el profeta para que le abrieran los ojos. ¿Para qué? Para que viera lo que dice la palabra: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay más con nosotros. Cuando Satanás desobedeció, fue lanzado del cielo
con una tercera parte. Las otras dos partes quedaron con Dios, y Dios tiene el poder de hacer más, porque Él solo dice y se hace. Satanás no, con lo que se vino, se vino. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Este es un tiempo para que reyes y sacerdotes nos levantemos creyéndole a Dios y sabiendo que usted tiene protección. Hay ángeles con usted. La mano del Altísimo está a su favor. Todo empresario y empresaria, hombre de negocio y mujer de negocio que se ha apartado de sus pastores, vuelva a casa. Busque, reconcíliese, provoque que la bendición se suelte sobre su vida y me contará, si no habrá un cambio ya acelerado. Yo sé que Dios nos está llamando, y todos aquellos que no se congregan, que no tienen lugar donde congregarse, les invito hoy, porque hoy tenemos reunión a las 6:30 en el Ministerio Evangélico Eulogio, en la 16 calle, Tercera Avenida. Usted será bienvenido. Usted que está ahí en depresión, usted que está en aflicción, usted que no le haya salida a eso, quiero invitarle, venga, vamos a orar con usted, y conforme usted mire el poder de Dios, usted va a dar testimonio de lo que Dios puede hacer en usted. Vamos a orar. Vamos a despedirnos en este tiempo de este programa. Mañana continuaremos y haremos el cierre de esto, a la continuación de cómo Dios usará a los sacerdotes o a los profetas para levantar a los reyes. Y los reyes son aquellos Aarón y aquellos Ur que levantan las manos de Moisés, del sacerdote, para que el reino de Dios avance aquí y ahora. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le damos gracias, bendecimos su nombre, le damos gracias por este tiempo. Gracias por su fidelidad, gracias por su amor eterno, gracias por su palabra, gracias por aquellos que habían perdido, Dios, las fuerzas, aquellos que estaban en desánimo, pero que en esta mañana su palabra los activa, se les imparte a través de la voz y son empoderados para levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la protección angelical que tenemos. Usted nos guarda en nuestra entrada y nuestra salida. Señor, oramos por perdón en aquellos que se habían apartado de sus caminos. Pedimos perdón y le pedimos, Señor, que sea usted tomándolo nuevamente en sus manos, sellando sus vidas, que su nombre esté escrito en el libro de la vida y que puedan ver, oh Dios, la mano poderosa suya. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Oramos por aquellos hombres que están levantando en lo profético como profetas. Señor, hable a sus vidas, levántelos con palabra revelada, con palabra de la ahora, para que haya un rompimiento en esta ciudad, en esta nación y en las naciones, Padre. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Favor y gracia. Shalom. Yo soy